¿sí? ¿O nos quedamos en algún otro punto? ¿No? ¿Puedo retomar a partir de ahí? Nos quedamos Creo en que eso. terminamos, perdón. Sí, nos quedamos en eso. Ok, muchas gracias, Adrián. Listo. Entonces, dijimos, ya habíamos visto que las tres estirpes en sistema nervioso central que podían ser originados a partir de los neuroblastos eran los astrocitos que formaban sobre todo la barrera hematoencefálica y que estaban también encargados de la regulación del metabolismo cerebral y del correcto funcionamiento del mismo. ¿Ok? También los oligodendrocitos, que eran los encargados de la formación de la vaina de mielina, ¿ok? Que para lo que servía era para justo afinar la conducción en los circuitos neurales. Y entonces la última célula que nos hace falta de ver para concluir sistema nervioso es justo la neurona, que es la principal célula que ejecuta las funciones del sistema nervioso central, es decir, las funciones sencillas, por ejemplo, como las funciones autonómicas, como la respiración, como el ritmo cardíaco, todo eso depende de un circuito de neuronas autónomas, ¿ok? Pero también las funciones que son un poco más complejas, como la cognición, como el razonamiento matemático, como la percepción espacial, la memoria misma, dependen de la actividad y correcto funcionamiento de los circuitos neurales. Entonces, todos los circuitos están construidos a base de piezas básicas que se llaman neuronas. Entonces dijimos que todas las neuronas, aunque difieren bastante en su estructura anatómica, es decir, hay neuronas de axón corto, neuronas de axón largo, neuronas que tienen un árbol dendrítico muy profundo, neuronas que tienen dos polos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Pero, sin embargo, todas ellas tienen una estructura que se llama aquí dendritas, que son una serie de arborizaciones o ramificaciones que funcionan de manera de los sitios para recibir la información que viene de otras neuronas. Lo que vamos a ver el día de hoy es que las neuronas pueden utilizar dos tipos de lenguaje, el lenguaje químico y el lenguaje eléctrico, ¿ok? Entonces, listo, las dendritas de esta manera son como si fuera el input de una célula dentro del circuito. Después aquí tenemos la parte más redonda y grande, redonda y voluminosa, podemos decir, de la neurona, porque en realidad los cuerpos celulares son muy pequeños, y este cuerpo celular, si es de una neurona, se llama soma. Entonces, en este soma, la neurona lo que hace es integrar la información y desempeñar toda la serie de cascadas de señalización o eventos metabólicos que tienen como resultado la adecuación o modificación de la actividad o de la fisiología de la neurona. Y finalmente, la neurona, todas las neuronas tienen un axón. El axón en general es un filamento único, a diferencia de las dendritas, y además es el filamento más delgado que muchas veces se ramifica en múltiples terminales o botones axónicos, con los cuales se hace sinapsis, por ejemplo, con las dendritas, el cuerpo o el axón de otras neuronas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Miss. No. Gracias, Miguel. Entonces, de esta manera, aunque, ¿ok? La sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra, ¿ok? Ocurre de manera común entre el axón de una neurona y las dendritas de la siguiente neurona en el circuito. También puede haber sinapsis o tipo de sinapsis que sea entre el axón y el soma de la siguiente neurona. Incluso puede haber una sinapsis entre el axón y otro axón, ¿ok? O incluso entre dendritas entre sí para regular el funcionamiento de los diversos circuitos neurales que se encuentran en el encéfalo. Además dijimos también, ¿ok? Que las neuronas tienen, ¿ok? Una vaina de mielina que les es provista y formada por los oligodendrocitos y que
En esta vaina de mielina había pequeños espacios entre sí que se llamaban los nodos de Rambier, que hacían que la velocidad de conducción, ¿okay?, que normalmente es de 80 metros por segundo, pudiera ir más rápido porque no se recorría toda la longitud del axón, que a veces la longitud eran varios metros. Bueno, en nosotros no, pero por ejemplo, si consideramos que la estructura del sistema nervioso de animales muy grandes, como las jirafas, como las ballenas, es una estructura análoga, ¿ok? A veces la neurona sensorial o la terminación axónica de la neurona está en la aleta, ¿no?, de la cola, y la neurona sensorial está casi cercano a la cabeza. Entonces ahí sí aplican, ¿no?, lo de los 80 metros por segundo. Y entonces cuando la velocidad de conducción se requiere que sea mayor, en lugar de recorrer todo el impulso eléctrico, la longitud del axón, lo que hace es ir saltando entre nodos, y esto evidentemente acelera la velocidad de conducción. Entonces, como decíamos, ¿ok?, las neuronas habitualmente hacen sinapsis, ¿ok?, con otras neuronas, es decir, sinapsis entre neurona y neurona, pero también había tipos especiales de sinapsis a través de las cuales las células del sistema nervioso pueden controlar otros órganos. Por ejemplo, uno de ellos es la unión neuromuscular. Cuando veamos el siguiente tema, que es músculo, control muscular por sistema nervioso, vamos a saber que este tipo de unión se llama la unión neuromuscular, y es la manera en cómo el axón de una neurona se ramifica múltiples veces para controlar la contracción del músculo voluntario. Y también algunas otras neuronas hacen sinapsis con algunos tipos de glándulas, por ejemplo, con las células de la glándula mamaria, con las células de la glándula sudorípara, con las células de las glándulas sebáceas. También podría ser una conexión, y también constituyen tipos especiales de sinapsis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, seguimos. ¿Sí? No, que no, mis. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esta primero. Entonces, las neuronas tienen dos tipos de dos tipos de lenguaje para comunicarse entre sí, ¿ok? El primer tipo de lenguaje que vamos a ver, según el orden de la clase, es la sinapsis eléctrica, ¿ok? Que a través de la cual se transmiten los cambios en la polaridad de las membranas entre las neuronas del circuito, ¿ok? Y, y el otro tipo de comunicación que se encuentra entre las neuronas es la sinapsis peroquímica. Entonces, la sinapsis eléctrica, que vamos a explicar justo después de esta diapositiva, ¿ok?, es una sinapsis en donde la transmisión de la información oscila en el orden de los milisegundos, es decir, milésimas de segundo, mientras que su acción tiende a ser rápida, pero transitoria, es decir, no puede ser una acción sostenida, pero sí una acción muy rápida. Por ejemplo, el tipo de impulso que ocurre en los reflejos es justo en este tipo de comunicación eléctrica debido a la rapidez y a que esta acción es en milisegundos, ¿ok? La persona ni cuenta se ha dado cuando la reacción ya ocurrió. Mientras que la sinapsis química, ¿ok?, esta va en el orden de los minutos a los, de los segundos, no milisegundos, pero sí más arriba de segundos, que podría ser minutos, incluso horas, ¿ok? Incluso años. ¿Por qué? Porque este tipo de comunicación implica que haya, sobre todo, cambios en los potenciales de membrana, activación de cascadas de señalización y sobre todo cambios en la expresión génica como resultado de una actividad sostenida que tiene que ocurrir a través de una sinapsis química. Entonces, el primero que vamos a ver
El primer tipo de comunicación sináptica que vamos a ver es este de acá, el B, que es la sinapsis eléctrica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Entonces, listo. Miss, ¿nomás le puede atrasar poquito a la anterior? Sí, espera. Listo, Miss, gracias. Ok. Entonces, menos 30 a 50. Ok, listo. Entonces, déjenme ir al pizarrón. Compartir pizarrón. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar todo esto. Si nosotros tuviéramos aquí, de hecho es un experimento muy bonito, si nosotros pudiéramos tener aquí el axón o eje de una neurona. Bueno, aquí ya me salió súper chueco, pero bueno, estas son las ramificaciones del axón, ¿ok? Entonces, y tuviéramos un electrodo, ¿ok? Es decir, una manera de medir la concentración o las cargas eléctricas en el interior y en el exterior del axón, ¿ok? Nosotros veríamos aquí que el axón tiene una polaridad y, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Ok? Y, ¿qué me está pasando eso? Ah, aquí. Listo. Entonces, nosotros vamos a ponerle aquí texto, menos 70 milivoltios. ¿Ok? Entonces, todos los axones, si nosotros tomáramos la lectura con un electrodo, veríamos que tienen un valor negativo de menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios no quiere decir que el interior de la membrana esté en ese valor de negatividad, sino que la membrana está menos 70 milivoltios debajo del valor que se encuentra en la parte exterior del axón. ¿Eso quedó entendido? Y eso es porque, ¿ok? Si nosotros a manera de lo que ocurre en los polos de una batería, las cargas positivas predominan en una neurona justo en el exterior del axón. Y entonces estas cargas positivas están debidas predominantemente a la concentración de un ion, del ion sodio, respecto al número de cargas que se encuentran en el interior del axón. Entonces, como en el interior del axón hay otro tipo de iones, por ejemplo, el ion cloro, y hay menor concentración del ion sodio, entonces, si nosotros pudiéramos tomar la lectura, que de hecho se toma la lectura del interior del axón con un electrodo, nosotros registraríamos que el interior se encuentra menos 70 milivoltios más negativo respecto al exterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A este valor de voltaje se le conoce como potencial de reposo. Es decir, todas las neuronas se encuentran muy cerca de este valor de menos 70 milivoltios cuando no están haciendo exactamente ninguna actividad, es decir, cuando la electricidad no está pasando por el circuito. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Ok. Y entonces, ¿cómo le hace la neurona para poder pasar, ok, la electricidad? Entonces, la electricidad, los cambios eléctricos están asociados
a los cambios en las concentraciones, sobre todo de 2 iones, aunque hay más iones involucrados, porque, ¿ok? Aquí en el exterior, quiero ponerlo en azul, ¿ok? Está un segundo ion que también es positivo, que se llama el ion potasio, ¿ok? Entonces, el potasio está más concentrado en el exterior, ¿ok? Más bien en el interior, perdón, respecto al exterior, ¿ok? De tal manera que, en la membrana, cuando en potencial de reposo, existe un equilibrio y este equilibrio está determinado porque en la membrana de la neurona y en general en la membrana del axón hay una bomba de iones que se llama la sodio, potasio, ATP, ASA. Es decir, la bomba sodio-potasio ATP-ASA, déjenme poner acá, saca, me parece que la cantidad son 3 sodios y mete un potasio o 2 al revés, 2 potasios, me parece. Si quieren, búsquenlo ahorita, la cantidad exacta. De tal manera que la bomba sodio-potasio ATP-ASA, evidentemente con un costo energético del ATP, porque cada vez que hace este bombeo en contra del gradiente de concentración de ambos iones, lo que hace es mantener el potencial de reposo en el valor de menos 70 milivoltios. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Entonces, déjenme, ¿ya buscaron qué valor es el de las? Creo que son 3 por 2, pero no me acuerdo muy bien. Ok. Entonces, aquí en la membrana, sobre todo en la membrana del axón, déjenme cambiar de colorcito, ¿ok? Hay unas proteínas transmembranales que se denominan canales, ¿ok? Entonces, estos canales son permeables al sodio, son permeables al potasio y algunos, y también hay canales, por ejemplo, para cloro, canales para, sobre todo estos 2 iones, para calcio, ¿ok? Calcio también es un ion positivo y cloro es un ion negativo. Es decir, la membrana en el axón expresa canales de iones, pero estos canales no son promiscuos, sino que son selectivos, de tal manera que existen canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, canales de calcio, distribuidos a todo lo largo del axón de la neurona. Entonces, cuando la neurona, déjenme ponerle aquí el cuerpo de la neurona, porque no lo pusimos, ¿ok? La neurona registra todos los inputs, ¿ok? Por ejemplo, uno aquí de más 30, uno acá de menos 80, otro acá de menos 80, ¿ok? Uno acá de más 50 y así sucesivamente. Estas cargas vienen y son transmitidas de las otras neuronas que están en el circuito, ¿ok? Entonces, cuando, ¿ok? La sumatoria se pone así, no, sumatoria se pone así, ¿cierto? Sí. Ok, cuando la sumatoria, incluido el signo, ok, positivo o negativo de las cargas eléctricas que le están llegando a la neurona, empiezan a hacer, aquí está el 0, ok, ahora vamos a poner menos 30, menos 30 milivoltios, porque no podemos pintar toda la escala, ok, menos 30 milivoltios, ok, y luego acá vamos a poner una que diga 0 milivoltios,
Y acá vamos a poner otra que diga, más 30 milivoltios. 30 milivoltios. Y luego acá hasta el límite para la neurona, que son los 50 milivoltios. ¿Ok? Entonces, cuando esta sumatoria, ¿ok?, empieza a hacer esto, este es el voltaje y este es el tiempo. ¿Ok? Entonces, empieza, por una cuestión de incremento y cambio en el voltaje, a llevar a la neurona aquí al nivel de 0, ¿ok? Hay unos canales que se llaman los canales de sodio. Canales de sodio, los voy a poner aquí en canales de sodio activados por voltaje, ¿ok? Porque hay canales de sodio activados por ligando, pero eso todavía no, ¿ok? Entonces, cuando la sumatoria pasa el umbral del menos 30 y rebasa, el menos 30, se empiezan a abrir los canales de sodio, es decir, por ejemplo, estos de acá, los canales de sodio activados por voltaje, y entonces cuando se abre el canal de sodio, masivamente, ¿ok?, el sodio entra a la parte valga la redundancia, entra al interior del axón, llevando su carga positiva de tal manera que esto acelera, que el valor de menos 70 se vaya perdiendo hasta que llega al punto de más 30. Cuando llega al punto de más 30, es decir, cuando en el electrodo estamos registrando 30 milivoltios en el interior del axón, ¿ok?, la neurona tiene una respuesta del todo o nada, es decir, dispara un potencial de acción eléctrico que hace que se abran masivamente los canales, sobre todo los canales de sodio, y el sodio lleve al voltaje hasta el nivel del más 50, ¿ok? Y entonces, en ese momento, ¿ok?, los canales de sodio se inactivan porque este es el valor crítico y entonces se cierran, y esto previene que el valor del voltaje pueda llegar hasta más 70, más 80, eso sería letal para la neurona, la aniquilaría. De hecho, el tipo de muerte se llama por excitotoxicidad eléctrica, ¿ok? Y entonces en ese momento se inactivan los canales de sodio y como la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok?, comienza a sacar los sodios y a meter otros potasios, ahorita vamos a ver cómo ocurre, ¿ok? Entonces, lentamente comienza a abrirse. En este caso se abren, cuando lleguen a este punto, se abren los canales de potasio, ¿ok? Y entonces, como el potasio está más concentrado adentro que afuera, el potasio empieza a salir. Y entonces, cuando sale, ¿ok?, se lleva sus cargas positivas hacia afuera, de tal manera que en conjunto con la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, las cargas positivas del sodio dejan de entrar, la sodio-potasio ATPasa empieza a sacar el sodio, ¿ok?, y el potasio, ¿ok?, empieza a salir por los canales de potasio, lo cual hace que lentamente, bueno, lentamente son unos cuantos milisegundos, unos 5 a 10 milisegundos, ¿ok?, se empiece a restablecer nuevamente el valor de menos 70 milivoltios al interior del axón. Entonces, cuando se llega al valor de menos 70,
transitoriamente se pasa, por ejemplo, de este valor de menos 70, por ejemplo, a menos 80 milivoltios, ¿ok? Y entonces, hasta que lentamente se va a restablecer nuevamente el valor de menos 70 milivoltios, que es el valor del potencial de reposo. Entonces, a esta diferencia o disparo, ¿ok? Eléctrico, ¿ok? Que subyace a el cambio de la polaridad, es decir, del polo positivo afuera y el polo negativo adentro en el axón de la neurona, se le conoce como un potencial de acción. ¿Ok? Entonces, cuando se cruza el umbral de los menos 30 milivoltios, es decir, habrá sumatorias que no alcancen a llegar de tal manera que el menos, voy a ponerlo en verde, ¿ok? Que el menos 70 milivoltios se mueva un poquito, pero no alcance y regrese otra vez al potencial de reposo, ¿ok? Que suba otro poquito, pero no alcance y entonces regrese al potencial de reposo. A eso se les conoce como potenciales transitorios, ¿ok? Porque no alcanzan a ser un... ¿Qué? ¿Ok? Valor de 0 llega a más 30 y ¡puf! Se dispara el potencial de acción. En ese momento se dice que la neurona perdió los polos, es decir, que ocurrió una despolarización. ¿Ok? Es decir, que se generó un potencial de acción. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puede repetir la última oración que dijo, por favor? Despolarización. O sea, se pierden los polos porque acá dejó de haber polo positivo y polo negativo porque se abrieron los canales de sodio y entonces esta lectura nos va a dar en cero. Cero quiere decir que las cargas positivas adentro y afuera del axón son cargas equilibradas. Si, por ejemplo, llega al valor de más 30, quiere decir que los polos se invirtieron, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo, chicos? Sí, 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 sí. O sea, se pierden los polos, ocurrió una despolarización y concomitante a la pérdida de los polos negativo afuera, perdón, negativo adentro, positivo afuera, ocurre un potencial de acción eléctrico, es decir, la neurona literal dispara como si fuera un cañón y este disparo o despolarización, ¿ok? Se disemina a 80 metros sobre segundo a lo largo de todo el axón. Es decir, recorre rápidamente todo el axón. Como la neurona no puede sostener esta condición de pérdida de los polos, porque implicaría que la neurona se muriera, entonces el proceso por el cual se recupera o se restablecen los polos y el valor de menos 70 milivoltios en el interior respecto al exterior se conoce como el proceso de repolarización. ¿Sí me expliqué? Y este proceso ocurre sobre todo
a cargo de la bomba sodio-potasio ATPasa, que todo el tiempo está activa, pero también del cierre de los canales de sodio activados por voltaje y la apertura de los canales de potasio también activados por voltaje. ¿Sí o no? Maestra. O sea, a grandes As- rasgos, nuestra fase de despolarización sería cuando se va muy abajo, ¿no? En la Muy gráfica. arriba, Ok. a más 50. La de despolarización. Sí, Ok. repolarización cuando regresa a más 30. Vale, vale, vale. ¿Ok? Pero como ustedes pudieron, es que saben que, chicos, está mejor la clase presencial. ¿No les late? A mí sí. Sí. Pero es hasta la próxima semana. No hay manera de que vayamos y nos pongamos, no sé, le apañamos a alguien su salón. No, ok, bueno, es que esto está más bonito en el pizarrón real, ¿ok? Pero como ustedes pudieron observar, ¿ok? La neurona pasa de estar en el reposo a estar despolarizada, a recuperar los polos, que es la repolarización. Y entonces, transitoriamente, ¿ok? Como ustedes pudieron ver, se pasa del valor de menos 70 y puede llegar hasta menos 80, menos 90, incluso menos 100, ¿ok? Pero eso ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, a esta etapa se le conoce como hiperpolarización, ¿ok? Porque los polos no están en el nivel de menos 70, sino están más allá del nivel de menos 70, que es el potencial de reposo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Maestra, y por ejemplo, ¿qué influye que un potencial transitorio no sea un potencial de acción? ¿La cantidad de La información? sumatoria, mijo, Ok. esta sumatoria. La de las O sea, dendritas. si eso, la de las dendritas. Las dendritas son, perdón, los somas de las neuronas son integradores de todas los miles de señales que llegan a través de sus dendritas o a través de su cuerpo o a través de su axón. Pero todo, magnífica pregunta. Gracias, Edgar, eres, ¿no? Sí. Ajá. Todo es una sumatoria, una sumatoria de múltiples cantidades, de múltiples cargas que determinan que el circuito recibió suficiente cantidad de información relevante como para encender o activar todo un circuito. ¿Por qué? Porque además, si se activa esta neurona, que presumiblemente podría ser la primera del circuito, se va a activar esa y todas las demás. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Muy bien. Si usted lo considera necesario, podemos tener esta clase presencial una vez más porque es muy importante. ¿Ok? Absolutamente importante. Entonces, nos quedan 3 minutos. Les late que, a ver, si quieren, tomen 5 minutos, estírense y ahorita regresamos, ¿ok? 10:55, chicos. Ok, Miss. Va, pues.
Regresamos. Entonces, vean, si quieren, les acabo de mandar al grupo de WhatsApp la animación, ¿ok? Esto lo pueden encontrar ustedes en el capítulo de sistema nervioso del libro de Banders, que es el libro base. Lo pueden encontrar también en Guyton y también en algún otro libro de fisiología del sistema nervioso, porque es una cuestión muy general. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí, para tratar de agilizar y hacer más fácil, ¿okay? La comprensión, es que vamos a analizar este video, ¿ok? Es un poquito largo, entonces, please, necesito que le pongan atención y si tienen ahorita alguna duda, me dicen justo en dónde se atoraron, ¿ok? Entonces, les voy a compartir el video con sonido, compartir. Entonces, ¿ven mi pantalla, muchachos? Sí, maestra. Ok, por favor, ¿está activado el sonido? ¿Está silenciado? No, está activado. Entonces, por favor, me voy a quedar aquí para hacer los comentarios pertinentes. Ahí vamos. This is a neuron, which has four main parts. The dendrites receive information. The cell body processes and integrates that information. The axon carries the information along long distances from one part of the neuron to another, and the axon terminal transmits the information to the next cell in the chain. A bundle of axons traveling together is called a nerve. Nerves can be very long, as they often need to transmit information over long distances. As we just saw, the dendrites are the part of the neuron that receives incoming signals. Based on the strength of this incoming stimulation, the neuron must decide whether to pass that signal along or not. If the stimulation is strong enough, the signal is transmitted along the entire length of the axon in a phenomenon called an action potential. When this happens, we say the neuron fires. Transmission of a neuronal signal is entirely dependent on the movement of ions or charged particles. Various ions, including sodium, potassium, and chloride, are unequally distributed between the inside and the outside of the cell. The presence and movement of these ions is not only important when a neuron fires, but also at rest. To start, let's think about the positively charged sodium and potassium ions. When a neuron is not sending a signal, it is considered to be at rest. In a typical neuron, in its resting state, the concentration of sodium ions is higher outside the cell than inside. The relative concentration of potassium ions is the opposite, with more ions inside the cell than outside. This ionic separation occurs right at the cell membrane and creates a chemical gradient across the membrane. Because ions are charged particles, we also need to consider their charge when thinking about their distribution across the membrane. At rest, there are more positively charged ions outside the cell relative to the inside. This creates a difference in charge across the membrane, which is called an electrical gradient. Together with the chemical gradient we already mentioned, we refer to this ionic imbalance as the electrochemical gradient. The difference in total charge inside and outside of the cell is called the membrane potential. At rest, when no signals are being transmitted, a neuronal membrane has a resting potential of approximately -70 millivolts. This means that the inside of the cell is approximately 70 millivolts less positive than the outside. Both the chemical and electrical gradients we just discussed contribute to establishing this potential. While the inside of the cell has a net negative charge and the outside of the cell has a net positive charge, the charges line up at the membrane
and the bulk solution on either side is actually electrically neutral. Es decir, esos son los famosos polos, el polo negativo en el interior de la membrana del axón y el polo positivo en el exterior de la membrana del axón. En realidad no quiere decir que hay cargas negativas o positivas, sino que el interior del axón está menos 70 milivoltios más abajo respecto al exterior, y eso establecido en base a las concentraciones de sodio afuera y de potasio adentro del axón. The resting membrane potential is the point where the cell has achieved electrochemical equilibrium. This means that the concentration gradient and the electrode gradient for each ion is equal and opposite. Ions cannot simply move across the membrane at will. Instead, they need a protein embedded in the membrane to facilitate their movement. Most ions cross the membrane through a structure called an ion channel. Ions move through channels by passive diffusion along their concentration gradient. Some ion channels are always open, but many require a signal to tell them to open or close. For example, voltage-gated channels only open when the membrane potential reaches a certain value. On the other hand, ligand-gated ion channels are triggered to open when they are bound by a specific molecule. Mechanically gated ion channels open in response to physical forces such as changes in length or changes in pressure. Most ion channels are selectively permeable, meaning that they only allow one or a small subset of ions to pass through. Voltage-gated ion channels, for example, typically only allow a single ion to cross the membrane when they open. This means that we need separate channels for each ion, i.e., voltage-gated sodium channels, as well as voltage-gated potassium channels. As ions move through a channel and cross from one side of the cell membrane to the other, they cause the membrane potential of the cell to move away from its resting potential. If the resulting change in membrane potential is small, we call this a graded potential. Graded potentials can vary in size, can be either positive or negative, are transient, and typically do not result from the opening of voltage-gated ion channels. When ion channels open and a graded potential occurs, the neuron moves quickly to reset its membrane potential to resting values. This is accomplished primarily by the use of the sodium-potassium pump, which uses the energy generated by ATP hydrolysis to actively transport ions across the membrane against their concentration gradient. In other words, sodium is transported to the outside of the cell, where its concentration is higher, and potassium is transported back into the cell, where its concentration is higher. One cycle of this pump transports 3 sodium ions outside the cell and brings 2 potassium ions inside the cell. This unbalanced charge transfer contributes to the separation of charge across the membrane and also to the ionic concentrations we see at rest, thus restoring the chemical and electrical gradients to their resting levels. Maintaining these ionic balance in neurons is so important that this process can account for 20 to 40% of the brain's total energy use. Only when the resting membrane potential and ion distributions are maintained at precise levels will the neuron be poised and ready to fire an action potential. When the outside stimulation is large enough to bring the membrane potential in the neuron body up from -70 millivolts to the threshold voltage of -55 millivolts or higher, this triggers an action potential at the axon hillock, which then travels down the axon. Voltage-gated sodium channels have 3 states: open, closed, and inactivated. At rest, the sodium channel is closed.
Once the cell membrane reaches the threshold voltage, the channel changes to an open position, and sodium rushes into the cell because of the electrochemical gradient. As positive sodium ions enter the cell, the membrane potential becomes less negative and more positive as it approaches 0 millivolts. This is called depolarization. Eventually, the voltage gradient goes to 0 and beyond 0, up to a positive 30 millivolts. This is called an overshoot. As the membrane potential becomes positive, the sodium channel inactivation gate shuts, making the channel inactivated. This stops the flow of sodium ions into the cell. The change in membrane potential also opens the voltage-gated potassium channels, though they open and close more slowly. Because of the potassium electrochemical gradient, potassium ions flow out of the cell, making it less positive and eventually negative. This process is called repolarization. Because the potassium channels are a little slow to close, for a brief period the membrane potential is hyperpolarized. It's more negative than the resting potential. During hyperpolarization, the potassium channels close. Throughout all this, the sodium-potassium pump is still working. The pump restores the chemical gradients by putting the sodium and potassium back in place. And the pump reestablishes the potential gradient by moving more sodium ions out than potassium ions in. This returns the membrane potential back to its resting potential. During repolarization, the inactivated sodium channels won't respond to any stimulus at all. During this time, the neuron is in its absolute refractory period, the period of time when a nerve cannot fire another action potential no matter how strongly it's stimulated. The absolute refractory period prevents action potentials from happening again too quickly and prevents the action potential from traveling backwards along the axon. During hyperpolarization, the sodium channels are closed and the inactivation gate opens. There is no change in sodium flow, but now they could be opened again. This is called the relative refractory period, because while the sodium channels could open, it would take a larger than usual stimulus to reach threshold, because the cell is hyperpolarized due to the potassium still leaving the cell. The amplitude of the action potential for a particular neuron, that is, the maximum voltage in one neuron during an action potential, never changes. An action potential doesn't get bigger with a bigger stimulus. It's all or nothing. It either happens or it doesn't happen. What can change is the frequency of the action potential. A neuron might fire many more times per second in response to, say, an intense pain, and less frequently in response to a gentle breeze. Some axons transmit action potentials faster than others. One variable that increases conduction velocity is the presence of myelin sheaths around axons. Myelin speeds up transmission through a process called saltatory conduction, in which the action potential signal appears to jump along the part of the axon covered by the sheath. In the peripheral nervous system, the sheaths are formed from glial cells known as Schwann cells. There are small gaps between Schwann cells called the nodes of Ranvier. The action potential appears to jump from node to node, speeding the transmission. In the central nervous system, the sheaths are made by cells known as oligodendrocytes. To review, with no stimulus, the membrane is at its resting potential. A small stimulus causes a graded potential, and a stimulus above the threshold creates an action potential and the neuron fires.
Listo. A ver, preguntas, comentarios del video. ¿Quedó un poco más claro? Sí, maestra. Bueno, a mí me quedó una duda respecto a, vi que estaban los puentes por legandos y por voltaje, pero Ajá. los mecánicos como que me quedó una duda de, o Sí. sea, ¿cómo es que puede haber cambios de presión si no se supone que cualquier cambio en nuestro cerebro nos puede matar? ¿O a qué se No, refiere? lo que pasa es que esos mecanorreceptores están en tu piel, no en tu sistema nervioso. Entonces, si yo te jalo un cabello, ahí hay incremento en la tensión y entonces una activación mecánica del receptor de dolor y entonces ese es el que inicia, el que dispara el potencial de acción que llega hasta tu cerebro. Por ejemplo, cuando veamos, también hay un capítulo de eso, por ejemplo, cuando tú pones tus manos en una superficie eh, caliente o fría, hay sensores especiales para eso, sensores para frío, sensores para calor en toda tu piel. Y entonces cuando sientes la diferencia de temperatura con la temperatura corporal, entonces se activa y se despolariza ese receptor que es una neurona y entonces dispara el potencial de acción que inicia la activación del circuito, que llega a tu cerebro y es interpretado como hace frío, hace calor, o tengo esta superficie está caliente o está fría. Es decir, los receptores mecánicos o los receptores de temperatura no están en tu cerebro, están en tu piel. Ok, vale. Los otros sí están, ¿no?, dentro de tu cerebro, pero en el cerebro justo no están los que decodifican e interpretan la sensación, pero no los que inician el circuito para poder discernir si la estufa estaba caliente o fría, o si, por ejemplo, estabas en tu casa, saliste y el cambio de temperatura hizo que se activara el potencial de acción, porque la diferencia, ¿no?, con tu temperatura corporal es muy grande. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Ok? ¿Otra duda, pregunta? Rocío, Melissa, ¿no? Bueno, yo tengo una duda, maestra. Eso, Emanuel, Este, dime. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que decíamos de cuando cambiaban los polos, que era cuando se abrían las compuertas, que eran por voltaje, pero ¿cómo sabemos cuándo cambian los polos? O sea, depende de otra compuerta, por ejemplo, si se abre una compuerta con ligando, o... Es que mira, es una excelente pregunta, gracias. Déjame compartirte el pizarrón. Es que se llaman canales. Entonces, si esto fuera la membrana plasmática, hay canales, por ejemplo, de sodio, como el sodio, al revés, está al revés esto. Bueno, voy a borrar, ¿ok? Como, vamos a ponerlo aquí arriba, ¿ok? Como el sodio, en virtud de la sodio-potasio ATPasa, está más concentrado adentro que afuera, afuera que adentro, aquí vamos a poner un sodio chiquito, ¿ok? Cuando se alcanza el umbral de los menos 50 milivoltios, según lo que decía allí, menos 50. Lo real es lo que dice el video, porque a mí se me olvidan las cantidades, no me acuerdo de los números así exactamente. Cuando se supera el voltaje de los menos 50 milivoltios, este voltaje hace que este canal se abra, porque es un canal, déjenme ponerlo, canal de sodio activado por voltaje. ¿Cuál voltaje?
los menos 50 milivoltios. ¿Sí me expliqué? En cambio, hay canales de sodio que son activados por ligando. Estos no funcionan en esta sinapsis o en este potencial de acción que tiene que ver en la sinapsis eléctrica. Ese tiene que ver en la sinapsis química. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el canal de sodio, voy a ponerlo aquí, canal de sodio activado por ligando. ¿Okay? Requiere de que se una una molécula, por ejemplo, el neurotransmisor acetilcolina. Acetilcolina. Es decir, la acetilcolina tiene que ser liberada por otra neurona en el espacio sináptico para que se una al sitio de reconocimiento del receptor y entonces este receptor se abra y deje pasar al sodio. Este canal no se abre cuando hay cambio de voltaje. Se abre cuando está el ligando. Esa es la diferencia, Emanuel. Pero eso cuando lleguemos a sinapsis química. Ok, sí, ya me quedó más claro. ¿Quedó más claro? Ok. ¿Otra pregunta? No, déjenme compartirles la pantalla. Ok. Compartir. El video ya se los mandé, ok, a su WhatsApp para que lo puedan ver otra vez. Entonces, a ver, déjenme concluir cerrar esta parte. Si quieren les digo, lo podemos volver a ver de tal manera que quede muy claro. Aquí, por ejemplo, tenemos, ok, a un esquema en donde vemos el espacio extracelular, es decir, afuera del axón, y aquí es el interior de la célula. Entonces acá, como vemos, ¿ok? La carga positiva debida a la concentración de cargas positivas portadas por el sodio está afuera del axón, mientras que la concentración de cargas positivas también, y ustedes van a decir, ¿por qué no también es positivo? Porque en realidad el menos 70 milivoltios no te habla de un valor negativo absoluto, sino de la diferencia de concentración de cargas positivas y negativas afuera y adentro del axón. De tal manera que mientras la neurona está en reposo es un decir, porque en realidad es como si el coche estuviera arrancado, pero sin caminar. ¿Sí me entienden la analogía? O sea, todas las neuronas en el sistema nervioso están en estado de arranque. Ninguna está apagada. Cuando está apagada es porque tienes muerte de la neurona o muerte masiva o muerte cerebral y ya no lo puedes registrar en el electroencefalograma porque la actividad eléctrica se acabó. ¿Sí me expliqué? O se redujo a un mínimo. ¿Sí, chicos? Entonces, como por así decirlo, en estado de reposo, bueno, esperando a que suceda como algún estímulo. Exacto. Tu cerebro está todo el tiempo esperando a ver de dónde le va a llegar el estímulo. No se apaga ni siquiera cuando te duermes. Está encendido todo el tiempo, pero está encendido en reposo, no encendido y conduciendo. ¿Sí me expliqué? Y tan es así
que mantener el potencial de reposo, que es este que dice aquí, resting potential, le cuesta a tu cerebro el 30% de la energía aportada por las calorías, ¿ok? De tu dieta. Solo en mantener al cerebro encendido sin funcionar. ¿Sí me expliqué? Ahora, cuando la sumatoria de los estímulos llega a este umbral, que me parece que es menos 55, menos 30 por ahí, ¿ok? Lo que hace es que se integran toda la sumatoria de todos los estímulos que recibe una neurona, que a veces son 10,000, 100,000, depende de qué tanta conexión tenga esa neurona en ese circuito, ¿ok? Lo que ocurre es que si la sumatoria llega a ese umbral, que es el menos 55, el menos 55 es el voltaje en el que se abren los canales de sodio activados por voltaje. Y entonces el sodio, siguiendo el gradiente de concentración, porque hay más sodio afuera que adentro, le abren la puerta y se empieza a meter llevando sus cargas positivas, ¿ok? Entonces, eso hace que se agreguen más cargas positivas de manera que el potencial de la membrana cruza el 0, llega hasta el más 30, ¿ok? Más 30, más 40, y ahí se da la vuelta. ¿Por qué? Porque entonces ese potencial, ese voltaje, hace que se abran los canales de potasio, y entonces como el potasio está más concentrado adentro que afuera, ¿ok? Lo que ocurre es que el potasio empieza a salir, pero al mismo tiempo se inactiva el canal de sodio. Entonces le cierran la puerta al sodio y le abren la puerta para entrar y le abren la puerta al potasio. Entonces el potasio empieza a escapar, ¿ok? Y el sodio ya no puede volver a entrar, y al mismo tiempo está funcionando la sodio-potasio ATPasa, que ya me acordé de la cifra, saca 2 sodios y mete 2 potasios, ¿ok? De tal manera que el cierre de los canales de potasio, la apertura de los canales de sodio y la actividad de la sodio-potasio ATPasa regresan a la neurona al valor de menos 70 milivoltios. ¿Sí? ¿Está muy complicado? Entonces, vean, aquí está, ¿ok? Aquí está el potencial de reposo, aquí no están los numeritos, pero cuando llega más o menos como por aquí, ese es el umbral de disparo. La neurona literal dispara una descarga eléctrica que abre los canales de sodio. Aquí, cuando llega al más 30, más 40, se cierran los canales de sodio, pero se abren los de potasio, que fue lo que vimos en este de acá. Entonces el potasio empieza a escapar y en conjunto con la acción de la sodio-potasio ATPasa se restituye el potencial de reposo de las neuronas. Entonces, rápidamente, déjenme buscar. Ay, ¿dónde está? El del... Este es este primero. Para que vean cómo todo esto ocurre. No. Ahí voy. En cuestión de milisegundos. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ahí, compartir. Esta. ¿Esta o la pantalla? Compartir. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla?
Esta no tiene subtítulos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ahí vamos. Esto que vemos aquí es ya la sinapsis química, pero esa la vamos a ver la próxima clase. O sea, muchas veces después de el que pasó el impulso eléctrico, se libera neurotransmisor. Entonces, a veces, frecuentemente, la sinapsis eléctrica o el impulso eléctrico va antes de que ocurra una sinapsis química. Ahí vamos. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, muchachos? De este video y de la clase. Ay, venga. Okay. Ya. ¿Preguntas, dudas? Lo que vimos como luz, que representaba el impulso nervioso, que va a la velocidad, altísima velocidad, que son 80 metros más o menos por un segundo. Algo muy importante que decía el video anterior es que la presencia de mielina, ¿ok?, está asociada al incremento en la velocidad de conducción. De hecho, en neurología se establece muy bien la diferencia entre fibras mielínicas que conducen rápidamente, ¿ok?, y fibras amielínicas que conducen lentamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no, mi. ¿No? De momento no, maestra. Maestra, ¿qué prácticas vamos a hacer la siguiente semana? No vamos a hacer práctica, tenemos que hacer tenemos que evaluación parcial y tenemos que avanzar en cardíaco. Nos toca la siguiente práctica hasta cardíaco, hasta músculo y cardíaco. En realidad el tema es músculo, pero la práctica que hacemos es de corazón. Yo creo que esa nos tocaría regresando de las vacaciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí el tema de sinapsis. Les recomiendo mucho que revisen el capítulo del libro. Es el capítulo de sistema nervioso en términos generales. Y si quieren, si pueden ver, repasar una vez más el video. Claro que sí, maestra. Muy bien. Entonces, continuamos la siguiente clase con sinapsis química, que también es, bueno, esta es más complicada, me parece a mí, que la sinapsis química, pero en fin, es una cuestión más bien personal. Muy bien, entonces nos veríamos el viernes, muchachos.
Nos vemos el viernes.